bienvenidos a una nueva edición de su programa Negocios InTV, acá por el canal nuestro de YouTube. En el día de hoy contamos con un invitado muy especial. En este caso contamos con la presencia del profesor Luis de Moya. Luis, buenos días, bienvenido. Buenos días, Javier, gracias. El profesor de Moya está vinculado con nuestra institución, es docente de la Facultad de Administración de acá en el PCA. Le reitero a Luis las gracias por aceptar la invitación acá a grabar nuestro programa de Negocios InTV. Y Luis, para que te conozcan un poco, cuéntanos un poco de ti, ¿no? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Ok, gracias Javier por la invitación. Digamos que Luis de Moya es un contador público de profesión, digamos que trabaja en el sector productivo desde hace más de 25 años, desarrolla también una especialización en temas financieros y gestión contable y además tiene una maestría en finanzas. Dentro de la parte importante de la gestión productiva, estoy gerenciando una firma de contadores en la actualidad, donde llevo más de 10 años trabajando en ella, y además el tema de la docencia, en la cual aplico aquí en la institución. Ok, Luis, mira, hoy es un tema interesante, muy interesante, y que obviamente es pertinente en tu línea y en tu área, que tiene que ver con el tema de las finanzas, pero particularmente vamos a hablar de las finanzas para emprendedores y cómo se debe manejar esas finanzas de emprendedores en el mercado internacional particularmente. Sí. Un tema que realmente le va a resultar bien interesante a nuestros usuarios en YouTube, y que seguramente lo vamos a desarrollar con lujo de detalles en esta invitación que te hemos hecho el día de hoy. Y la primera pregunta que me surge con relación al tema, Luis, es que nos comentes cuál es la importancia de saber finanzas básicas para un emprendedor internacional. Ok, mira Javier, es importante que todos los usuarios de este canal tengan claro que para que podamos ser unos competidores excepcionales en el mercado internacional, tenemos que tener un buen conocimiento de las finanzas. Las finanzas nos aportan claridad en nuestro desarrollo financiero como tal, y por ende tenemos que ser muy competitivos, teniendo claro cuáles son esos conceptos financieros que nos permitan crecer dentro de nuestra estructura empresarial o a nivel de emprendimiento. Algo muy básico que siempre les he dicho a los empresarios y también al tema de los alumnos y personas que me consultan, es que es demasiadamente importante que las cifras nos hablen, siendo que no seamos los expertos en finanzas y en la parte contable. Cuando digo que las cifras nos hablen, es que el empresario puede entender desde las mismas cifras qué le dice la empresa y cómo está. En este caso, el emprendedor debe tener una idea básica de qué es lo que como financiero puede observar que esos netamente estados financieros les estén diciendo. Pero hay algo muy importante antes de obviamente validar cualquier proyecto, es una planeación financiera del mismo, si existe una buena viabilidad de fondo para poder construir el negocio tanto a nivel nacional como expandirlo a nivel internacional. Entonces la parte financiera básica debe ser conceptual y obviamente no solamente quedarse en ciencia, sino también llevarlo a la práctica mediante lo que realicemos. Ok, Luis, otra de las preguntas que surgen acá es ¿qué contextos en el mercado debe tener en cuenta el emprendedor internacional para tener éxito en sus finanzas? Siempre el manejo de entornos, y eso creo que es claro para cada persona, es algo que no podemos dejar de lado en el momento de tomar decisiones, y en este caso más en el manejo financiero, que es un tema delicado y súper crucial precisamente cuando se pretende emprender. ¿Qué me tienes que decir de estos entornos en particular? Ok, mira Javi, algo muy importante para que un proceso de internacionalización se concrete, digamos, y sea exitoso, es que realmente podamos desarrollar un plan financiero claro y concreto, y que además, obviamente, de esa misma parte inicial de conocer lo que las cifras nos digan, evaluar ese desarrollo que pueda tener nuestro proyecto en el mercado tanto nacional como internacional. Entonces, en una primera instancia, como te decía, desarrollar un buen plan financiero e irlo evaluando. Además de todo eso, es importante que adoptemos nuestro producto o servicio
hacia ese mercado internacional. ¿Cómo adoptarlo? Es cómo posicionarlo, cómo llevarlo hacia ese mercado internacional de una forma que sea asequible hacia ellos y que también el producto cale dentro de la estructura del país. Algo muy importante también es validar con qué talento humano contamos para poder desarrollar nuestro proyecto a nivel internacional. Y algo que quizás no se nos puede pasar es el tema tributario, el tema fiscal, los tratados internacionales, todas estas situaciones que también hacen que nuestro proyecto sea exitoso y que también nos permiten conocer de antemano a qué nos vamos a encontrar. Algo muy particular también, que es identificar como la mejor estrategia financiera que podemos adoptar de paso con nuestro desarrollo del proyecto en ese país. Estrategias que nos permitan obviamente canalizar mejor nuestros recursos y crecer de una forma progresiva a nivel financiero, que quizás esto nos permita ir evaluando a medida que crezcamos cómo poder desarrollar de mejor forma nuestro negocio e internacionalizarlo, no solamente en el país que tenemos, sino a otros países. Fíjate que comentabas algo en tu respuesta que me resulta interesante y que a veces algunos profesionales dejamos de lado, y es que debemos rodearnos bien. El tema del capital humano con el que nos rodeemos precisamente para poder llevar ese proceso de emprendimiento es importante. A veces dejamos de lado que los procesos no se hacen de manera individual, que requerimos de personal que nos acompañe en el proceso, obviamente un personal competente. Así es. Y que son, digamos, ellos también los hacedores de que el proceso se llegue a un buen término. Y en ese sentido estoy compartiendo la respuesta que me estás dando con relación a esto de los entornos. Muy bien, Luis. Y sabes una cosa, Javi, Sí, disculpa que obviamente te acote algo más. Okay. Es el tema de se lidera con el ejemplo. Eso. Entonces, obviamente es importante que nos rodeemos de un buen equipo de trabajo, de un equipo idóneo, ¿sí?, que nos permita alcanzar nuestros objetivos. Solo no podemos alcanzar algo. Siempre tenemos que estar rodeados de personas que obviamente sensibilicen en su interior nuestro ADN, nuestro proyecto. Correcto. Bien, otra de las preguntas que te vamos a formular el día de hoy es: ¿cómo manejar las finanzas para un emprendimiento internacional, Luis? ¿Qué nos aconsejas en eso? Digamos que partiendo de lo inicial que les decía, que era el tema de que las cifras nos hablen, esa parte conceptual que vamos aprendiendo dentro de lo que las finanzas básicas nos dicen es saber cómo invertir nuestro dinero dentro de ese proyecto. O sea, hay algo muy esencial, Javi, que es comprender y tener claro cómo diversificar las inversiones. Okay. ¿Sí? A ver, cuéntanos cómo es eso. Sí, diversificar las inversiones es como cuando te dicen, no coloques todo, llámese X producto, en una sola canasta. Okay. Es decir, no coloques todo tu emprendimiento en una sola línea. Diversifica a medida que vayas creciendo, cómo puedes potencializar ese negocio o ese proyecto, para que simplemente si algo de ese proyecto o esa línea inicial, que es tu plan A, no genere las rentabilidades o esas liquidez que necesitas, quizás el proyecto te pueda permitir ver dentro del trasegar de ese desarrollo cómo puedes potenciar otro nicho de negocio dentro del mismo contexto internacional que estés. Es decir, no simplemente tener un plan A, para resumirte, sino también tener un plan B o un plan C que pueda en cierto modo aportarte en momentos críticos, en entornos críticos, cómo poder salir de esa situación. Es decir, tú inicialmente es cómo desarrollar de mejor forma una buena estrategia que te permita sostenerte y no simplemente limitarte a crecer, generar ingresos y no controlar lo que obviamente te está llevando a crecer. Entonces, mi recomendación dentro de un crecimiento a nivel internacional es desarrollar las líneas de la manera como las evaluaste en un inicio de negocio o nichos de negocio, pero también ir interpretando lo que esas cifras a medida que vaya creciendo el negocio te vayan diciendo, para poder evaluar y ver en dónde le colocas mucho mayor digamos, importancia o desarrollo y te pueda permitir tomar decisiones asertivas en el futuro a nivel del contexto internacional. Ok, mira, la pregunta que sigue es bien importante, seguramente para el que esté dispuesto a emprender, sobre todo en el tema de hoy, que es emprender en el mercado internacional, y tiene que ver con relación a cuáles serían las fuentes
de financiamiento para un emprendedor internacional. ¿Qué me puedes decir al respecto? ¿Cómo nos puedes orientar ahí? A ver, algo muy importante dentro de las finanzas, tanto a nivel nacional como internacional, Javi, es el tema de lo que es el apalancamiento. Okay. Cómo va a desarrollarse dentro de cualquier negocio. A ver, es importante que todos nuestros usuarios aquí del canal conozcan que existen dos tipos de apalancamiento a nivel de la estructura de una empresa. Cuando digo apalancamiento es cómo voy yo a trabajar a nivel de recursos en mi negocio, en mi proyecto. Esos dos apalancamientos, ¿cuáles son? El apalancamiento operativo y el apalancamiento financiero. Todo negocio que arranque o que inicie a nivel internacional, normalmente se dice que arranca con un apalancamiento operativo. ¿Por qué? Porque es con recursos propios que se inicia. ¿Por qué digo esto? Porque si se ve desde el punto de vista financiero, si eres persona natural y vas a arrancar un proyecto, la entidad financiera, si tomas recursos de una entidad financiera de terceros, la entidad financiera le presta es a la persona, no le presta a la empresa, porque la empresa tiene que canalizar un tiempo para que sea obviamente conocida en el mercado financiero. Entonces, ese recurso, ¿quién lo incluye o lo lleva a la empresa? El socio, el emprendedor. Y quiere decir que es un apalancamiento operativo. ¿Y cuál es la idea del apalancamiento operativo inicial? Es que la generación de valor de ese negocio a través de la operación genera utilidades, ¿sí? Esas utilidades sean canalizadas para ser reinvertidas en el negocio en los primeros 3-5 años, para que el negocio pueda ser sostenible en el tiempo a nivel internacional. Ese es un tipo de apalancamiento, el operativo, ¿sí? Pero existe otro tipo de apalancamiento que es el financiero. ¿Cuándo qué? Cuando utilizamos recursos de terceros. En esto, sí, vamos un poco más concreto a la pregunta. Ese apalancamiento financiero, pues existen varios, digamos, medios. Están las entidades financieras. Lo que pasa es que hay algo muy crucial, Javi, en el tema del apalancamiento financiero, y es que muchos emprendedores, tanto en el campo nacional como internacional, desconocen todas estas alternativas de financiación que existen. Por ejemplo, te traigo una, el crowdfunding. Okay. Crowdfunding es, digamos, un nicho de negocio de usuarios, digámoslo así, un nicho de usuarios o grupo de usuarios que obviamente a través de plataformas financieras le dan a esos emprendedores o nuevos nichos de negocio ese aporte que necesitan obviamente financiero. Y esto lo utilizan ¿quiénes? Las fintechs, ¿sí? Los startups. Okay. Digamos, esos que obviamente están en ese sentido de crecimiento. También obviamente están los préstamos de las entidades financieras. También es algo muy importante el tema de cómo el gobierno también te aporta a nivel de subvenciones, que son obviamente aportes que entregan como para generar a esas MIPYMES, tanto nacionales como internacionales, crecimiento o desarrollo financiero. También es poder comprender cómo desde la procedencia, que es el apalancamiento financiero u operativo, depende el que se tome, porque entre un proyecto se puede tomar un MIS, operativo y financiero, los dos, pero algo muy importante, aparte de la procedencia, es el tiempo en que yo vaya con el desarrollo de mi objeto social o del emprendimiento, vaya a poder cumplir con esos pagos o cuotas de préstamos o verdad que me he hecho como tal. Esto quiere decir que tengo que mirar si es a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo, cómo mi negocio, a través de algo llamado costo de capital, que es la rentabilidad mínima que debe producir mi negocio, ¿para qué? Para poder absorber esos costos financieros a los cuales yo llamo dentro de ese apalancamiento financiero. Ok, Luis, y una de las cosas que también no deja de ser interesante consultarle a expertos como tú en el tema es qué tipo de tips financieros les pudieras dar acá a nuestros usuarios. Javi, ¿sabes qué interesante esta pregunta? Porque algo muy, muy importante que siempre en mis asesorías entrego es que hay que desprender lo personal de la empresarial. Ok. Definitivamente. Tenemos que manejar nuestro negocio como negocio, ¿sí? Y no mezclar lo personal dentro de la estructura de nuestro negocio. Es decir, si voy a tener que depender de unos ingresos que me genere mi negocio, hay que hacerlo bien. Ok, excelente.
Bueno, Luis, hay una faceta tuya que no conocen nuestros usuarios y es que me enteré que manejas un canal de YouTube. Así es. Esa es toda una novedad para mí, no conocía que estabas inmerso en el mundo de las redes sociales, Luis. Y la primera pregunta que me surge con relación a ese tema en particular, ¿de dónde surgió digamos, esa iniciativa tuya de tener un canal de YouTube? Y entre otras cosas, coméntanos cómo se llama y cuéntanos un poco de él. Gracias, Javi. Gracias por darme este espacio para comentarlo a todos ustedes. Digamos que nació en pandemia. Ok. Nació en pandemia hace 2 años. Digamos que nació de cómo yo poder seguir aportando en un momento crítico que estábamos viviendo a muchas personas mis conocimientos. También existe, dentro de esa idea inicial, existe algo que pues yo quería también llevar a cabo, es que existen personas en el mundo, tanto cercanas como a nivel internacional, que no tienen recursos con qué poder estudiar, con qué poder adquirir conocimientos. Si no es algo gratuito, obviamente no pueden estudiar. Entonces, por medio de esta herramienta fabulosa que es YouTube, siento que puedo canalizar todo esto que tenía dentro de mí y llevarlo al contexto de muchas personas. Entonces, esa idea nació allí, un día cualquiera, y obviamente pensé simplemente en aportar lo que Dios ha puesto en mi camino a nivel de conocimientos y a un solo clic de instancia, como digo yo, un solo clic, ahí está todo ese conocimiento para ti. Entonces, digamos que ahí es la idea inicial, cómo arrancó. Ok, una de las cosas que siempre me pregunto para los que estamos, digamos, metidos en esto de las redes sociales, ya que este canal está precisamente también en YouTube, el de Negocios InTV, es qué tan complicado ha sido este proceso de manejar redes sociales. Hay tantos conceptos ahora digamos, de influencers, generadores de contenido, mejor dicho, tenemos una gran variedad de conceptos en esto de las redes sociales. ¿Cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿realmente ha sido duro, Luis? Ok, digamos, primeramente les comento que mi canal, su nombre es Profe Lucho, ¿sí? Me imagino que aquí en el concepto del video podemos colocarle cuál es el enlace de cómo llegar, pero este canal me ha mostrado que debía cambiar mi perspectiva hacia los influencers, hacia los creadores de contenido. Yo antes pensaba que esto era mucho más sencillo, Okay. que era simplemente hacer un video, subirlo y listo. Y realmente la vida me ha mostrado a través de esta experiencia que esto no es sencillo. Más cuando se está iniciando, donde apenas estás adquiriendo conocimientos de este tema y que obviamente te van a llevar a crecer. Pero lo más importante, Javier, y para todos, es la pasión con que tú hagas ese contenido. La pasión con lo que tú obviamente estás entregándole desde este contenido a las personas que lo ven. Porque eso se ve en el mismo video, se siente. Y también diversificar el canal. No es sencillo editar, hacer la filmación, que el sonido obviamente esté acorde, pero creo que se empieza desde las mismas ganas, desde ese mismo entusiasmo y esa misma pasión que les decía, y poco a poco se van consiguiendo las cosas que obviamente se tienen como objetivos dentro del canal. Algo demasiadamente importante, Javier, también para todos, es nunca estar pensando de primera mano, apenas inicias, que ya vas a tener monetización en el canal, porque eso te va a limitar, en cierto modo, ese crecimiento, porque vas a estar dispuesto siempre a estar revisando semana a semana cómo vas. Yo he dejado que eso fluya libremente, y ahorita, como te comentaba detrás de cámaras, Javi, solamente estoy a unos pasitos de empezar a monetizar el canal.
Ya hoy en día Profe Lucho tiene más de 2.400 suscriptores a nivel mundial. El canal tiene prácticamente ninguna restricción en el tema de copyright o falsedad en la información, y alcanzar 4.000 horas en un año era algo verdad que nunca me lo imaginé, pero hoy estoy a 100 horas simplemente de cumplir ese otro requisito. Quiere decir que muy sencillamente, de una manera clara y transparente, antes que finalice 2022, Dios mediante estaré monetizando. Era un objetivo que en un principio no veía que podía darse, o lo veía muy lejos, pero hoy, después de un buen trabajo y de buen contenido, en donde ustedes van a encontrar finanzas, van a encontrar contabilidad, van a encontrar auditoría y van a encontrar parte tributaria. O sea, es un canal muy diverso en muchos aspectos. Muy integral, muy integral. Integral, muy diverso, exactamente, que permite que la afluencia de suscriptores o de público sea también así, igual, casual. Bueno, Luis, la verdad que qué placer de que nos hayas acompañado el día de hoy en la grabación. Seguramente, como también te dije detrás de cámaras, no va a ser la última. Seguramente espero contar con tu presencia para futuros programas. Con gusto, Javier. Igual a los usuarios de Negocios InTV, los invito a visitar la página del Profe Lucho en YouTube. Igual acá dejaremos el enlace. Y como siempre reitero, doy las gracias a todos nuestros usuarios y bueno, para otra oportunidad continuaremos con nuestros programas. Que pasen un feliz día.